cordial saludo, estimados estudiantes de Universidad Rural de Guatemala. Les doy la más cordial bienvenida a la sesión número 16 de nuestro curso Tecnologías de la Información y la Comunicación. El código del curso es el FE 540 y les doy la bienvenida a esta última sesión. Y el día de hoy pues vamos a trabajar varios temas. Vamos a ir apuntándole a un poco de cada cosa que vamos a ver el día de hoy. Vamos a tener entre el contenido el tema de la privacidad en internet, el tema también de las licencias de software. Vamos a ir viendo qué importante es contar, digamos, con una licencia de software. Regularmente pues a veces pues estamos acostumbrados a tener información, digamos, en cuestión de programas, digamos, en nuestra computadora o en nuestro ordenador, y a veces pues no son digamos programas que sean con licencia, ¿verdad? Sino que son de los denominados pirateados, ¿verdad? Sin embargo, pues el día de hoy pues que vamos a tratar un poco ese tema de licencias de software. Es bien importante que nosotros pues conozcamos sobre estos temas tan interesantes e importantes cuando ya uno está en el desarrollo de sus actividades laborales. Además de ello, pues vamos a hablar sobre lo que es la propiedad intelectual, la seguridad de la información y también la seguridad de las comunicaciones. Entonces sea cada uno bienvenido. Vamos a ver nuestro objetivo de la clase. Y en primer lugar es pues que ustedes como estudiantes puedan conocer lo relacionado a la privacidad en internet. Es bien importante que conozcamos este tema. También la importancia que tienen las licencias de software, ¿verdad? De software que regularmente de paga. Y también pues esa relevancia que tiene la protección intelectual, así como la seguridad de la información y la comunicación, pues cuando utilizamos los servicios relacionados con las redes de internet. Todo esto pues son varios temas que vamos a ir tratando y vamos a ir desarrollando a cada uno de ellos, pues esperando que la información pues siempre sea de utilidad, y en el momento que ustedes vayan a utilizarla pues tengan los lugares exactamente a donde referirse, ¿verdad? Entonces vamos a la primera parte, que es la privacidad en internet. Y tenemos pues la primera sección, es que cómo definimos la privacidad en internet. Entonces la privacidad en internet puede definirse como ese control que tiene el usuario, o sea que ustedes o no, en el caso de nosotros como usuarios tenemos ese control sobre nuestra información personal. Y también, aparte de tener control de la información, la capacidad para poder limitar el acceso a terceras personas en esta información, ¿verdad? Entonces, control y capacidad de límite, ¿verdad? Entonces, control que tiene el usuario de su información, y aparte su capacidad para limitar el acceso a terceras personas a esa información. Bueno, entonces aquí hablando un poquito de todo, ¿verdad? Que cada vez que nosotros nos compartimos información personal en internet, ya sea porque descargamos, por ejemplo, un texto que necesitábamos y nos solicitaron información, como el correo electrónico, como el número de teléfono, como nombres y apellidos, por ejemplo, entonces nosotros estamos compartiendo información y debemos de tener cuidado a quién compartimos esa información, porque en internet hay muchos que están tratando de capturar nuestra información y entonces utilizarla para otros fines, ¿verdad? Para otros fines no tan buenos, ¿verdad? Cuando nosotros nos conectamos a la red, digamos, a navegar, ¿verdad? Ya se supone que estamos comunicando una serie de datos personales con diferentes personas. Por ejemplo, cuando nosotros entramos a una página y nos dice que tenemos que aceptar las cookies, porque si no las aceptamos no nos permite visualizar la información que está en la página, entonces nosotros le damos a aceptar, y con esa sencilla acción de aceptar estamos ya nosotros comunicando algunos datos de navegación, qué páginas buscamos, qué nos interesó de la página,
si compramos alguna cuestión o no compramos nada. Entonces ya estamos compartiendo o comunicando una serie de datos personales con diferentes actores, ¿verdad? Ya sea con prestadores de servicios, ¿verdad? Cuando contratamos un servicio en línea y estamos brindando nuestros datos, o cuando usamos el navegador, ¿verdad? Cuando aceptamos las cookies, entonces ahí pues ya estamos dando nosotros datos sin ni siquiera haber leído completamente esa información que salió ahí restrictiva, ¿verdad? Bueno, cuando visitamos una página, pues ahí también estamos nosotros dando datos, aunque no demos nuestro nombre o datos como correo o número de teléfono, pues ya de alguna manera estamos dando información desde dónde estamos visitando, en qué país estamos, cuál es nuestra dirección exacta electrónica, ¿verdad? Igual va por mencionar también los servicios o las aplicaciones en línea que utilizamos todos los días. Digamos, en el caso de utilizar las redes sociales, la información que publicamos en ellas, digamos, para los que les guste, digamos, publicar fotografías en estas nuevas redes sociales, pues ahí estamos brindando información, ¿verdad? Quizá no dimos número de teléfono, no dimos correo electrónico, pero pueden ver, digamos, que hay al fondo de nosotros si nos tomamos una fotografía, o el lugar más o menos por el que residimos. Entonces estamos dando eh, cada día pues más y más información. Entonces cada día pues tenemos una vida más digitalizada, ¿verdad? Y en línea. Entonces la privacidad de internet pues se vuelve cada vez, digamos, un tema más importante para los usuarios. Entonces esto es bien importante que ustedes deban conocerlo para estar brindando información cada vez que navegan o cada vez que suben una fotografía o comparten alguna información. Entonces, conocer los hábitos de navegación o el historial de búsqueda de una persona puede reportar grandes beneficios a los anunciantes, ¿verdad? Cuando ustedes aceptan una cookie, pues regularmente es para que les manden publicidad, ¿verdad? En el mejor de los casos. Luego vamos al tema de las licencias de software. Este tema, pues como les digo, es de vital importancia porque regularmente nosotros no tenemos mucho control, digamos, si no tenemos eh, digamos, si no tenemos conocimiento o mucho conocimiento de tecnología, entonces muchas veces recurrimos a los famosos internet o algún compañero o amigo que sea muy pilas en cuanto a cuestiones de computadoras. Entonces pues les pedimos favor que nos ayuden, ¿verdad? Y a veces pues no nos dicen que han hecho con nuestros programas, y pues nosotros felices porque nuevamente tenemos en funcionamiento el software, ¿verdad? Entonces, recuérdense que la palabra software significa algo intangible, algo que no podemos tocar del equipo porque es programación, ¿verdad? Entonces, una licencia de software, así como las demás licencias, pues es un contrato entre el licenciante, que posea los derechos de explotación y distribución sobre el software, y la organización o el usuario final que vaya a utilizar dicho software como licenciatario, con la finalidad siempre de regular y restringir la manera en la que puede emplearse pues el software, ¿verdad? Es un poquito enredada la definición, ¿verdad? Pero eso es, ¿verdad? Y pues hablando de tipos de licencias, pues hay voy a ayudarlos un poquito a clarificar esta cuestión de los tipos de licencias, ¿verdad? La clasificación de las licencias de software pues no suele constituir, digamos, un tema que resulte familiar para la mayoría de las personas de tecnología inteligente. Vamos a proporcionar la información pues muy importante o necesaria para este tema. Ya dijimos que es una licencia de software, que es un contrato entre el licenciante, ¿verdad? Y al final entre el licenciatario. Y la finalidad es regular y restringir la manera en la que puede emplearse. Bueno, entonces el licenciatario no es poseedor del software, sino que adquiere el derecho para utilizarlo bajo algunas determinadas condiciones. O sea que no es dueño en sí del programa, ¿verdad? Sino solamente tiene una licencia de uso.
En la práctica, pues todos los productos de software incorporan una licencia en virtud de la cual pues los fabricantes estipulan los términos y las condiciones de uso. Y en sí pues existen diferentes licencias de software, como ustedes lo pueden ver acá en la presentación. Tenemos al menos propietarias o comerciales, las llamadas open source, también tenemos las llamadas permisivas y las copyleft. Entonces tenemos al menos ese tipo de licencias donde las tipo de licencias propietarias o las denominadas comerciales, su característica principal pues es que el fabricante permite el uso de una o varias copias del software reguladas por un acuerdo, ¿verdad? De licenciamiento. También están las open source o las de código libre, es un software abierto para todo el mundo, ¿verdad? Así como su modificación y su distribución. Esas, ustedes pueden modificar y redistribuir el software, ¿verdad? Y no implica pues un coste económico. Están las permisivas, que pueden ser distribuidas indistintamente como libres o también como privativas. Y están las otras que son las copyleft, que son diseñadas con el objetivo de propiciar el libre uso y distribución de la obra, ¿verdad? Entonces, los tipos de licencia de software de propietario pues más comunes pues se basan en el número de usuarios a los dispositivos y pues características propias de servidores con la capacidad de procesamiento, ¿verdad? Esos son los tipos de licencias de software. Entonces es muy importante que ustedes manejen el tema de licencias de software como un contrato entre el licenciante y al final el licenciatario. Bueno, propiedad intelectual, este es un tema bastante importante que va de la mano con lo que es licencias de software y la propiedad intelectual. Entonces se define como un conjunto de bienes inmateriales producto del intelecto humano que son objeto de protección. Entonces este es otro tema bien interesante porque a veces no es algo tangible, sino es algo intangible, como un conjunto de bienes inmateriales producto del intelecto humano que son objeto de protección. Y tenemos que acá en Guatemala pues el encargado de velar por esta propiedad intelectual es el registro de la propiedad intelectual. Y en Guatemala pues se tienen dos divisiones este registro. Se divide en lo que es propiedad industrial y lo que son los derechos de autor y derechos conexos. Vamos a ver rápidamente cómo están divididos. Entonces, la propiedad industrial reconoce todo lo relacionado con los inventos y las marcas por medio de patentes, marcas o denominación de origen. Entonces, si ustedes inventan algo para producir algo, para resolver algún problema, eso va a ir en el tema de propiedad intelectual, pero de la rama industrial. Por el otro lado, el derecho de autor y derechos conexos, tenemos que los derechos de autor y derechos conexos reconocen todo lo relacionado con la protección a los autores y o titulares de obras, actos o documentos. Entonces, si ustedes escriben un libro o escriben una obra literaria, entonces no se tienen que ir a propiedad industrial porque no es un invento, sino ustedes son escritores, por así decirlo. Entonces tienen que ir a la sección de derechos de autor y derechos conexos. Muy bien, vamos a la siguiente información. Seguridad de la información. Este es un tema bastante importante porque no debemos estar dando nuestra información a diestra y siniestra en las denominadas páginas de internet, ¿verdad? Sino que debemos de ser selectivos a quién damos nuestra información. A veces pues aquí en Guatemala, por ejemplo, cuando queremos recibir una capacitación de algo, alguna institución, por ejemplo, de gobierno o alguna institución, otro tipo de instituciones, pues normalmente pues nos piden nombre completo, a veces nos lo piden por apellidos, luego nombres, número de teléfono, número de DPI, número de NIT. En realidad pues damos toditita nuestra información. Entonces hay que tener cuidado a quién se la vamos a brindar. Si es de confianza la institución, pues se la vamos a brindar. Entonces la seguridad de los datos es la práctica que consiste en proteger la información digital contra el acceso no autorizado, la corrupción o el robo durante todo su ciclo de vida. Entonces ahí tenemos que hablando de los temas de seguridad de la información,
que va de la mano, digamos, con temas de seguridad de los datos. Ese, ese pues es un tema pues que en nuestro país pues ya ha empezado a tener algunas repercusiones porque han sido objeto de robo de datos y pues han sido eh, les han robado o cosas similares, ¿verdad? Muy bien, entonces cifrados, borrados de datos, enmascaramiento y resiliencia son datos importantes de la seguridad de datos, igual que la seguridad de las comunicaciones, ¿verdad? Es la protección de la información que se transmite a través de redes y dispositivos electrónicos contra el acceso no autorizado, la intercepción y el robo. Estos han sido los temas, digamos, que hemos tratado este día y agradezco su constancia a este curso y les deseo pues éxitos en el futuro. Que Dios les bendiga y hasta pronto.